Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar este sobre que sirve para contener la carta de nuestros pequeños y pequeñas que le escriben a los Reyes Magos. Es una opción súper interesante y que os va a ayudar a mantener esas cartas durante mucho tiempo de recuerdo. Así que pues nada, si queréis ver el paso a paso de cómo lo he hecho, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para comenzar nuestra labor, yo tengo aquí esta plantilla que os voy a dejar también en la cajita de información para que la descarguéis gratuitamente. Y lo que vamos a hacer va a ser ir recortando todas nuestras piezas. Os voy a decir que he hecho 3 tipos de corona. Si veis, está esta que tiene 3 puntas, está esta de aquí que tiene 5 puntas y luego está esta de aquí que es como un lazo. Luego, aquí, si veis, pone corona 1 y 3. Eso quiere decir que esta pieza y esta pieza van juntas. Y esta pieza y esta pieza van juntas también, para que se puedan formar los 3 Reyes Magos. Luego no os he puesto los colores, pero bueno, es evidente pues que un Rey Mago tenía la barba blanca, otro era pelirrojo y el otro pues tenía la barba negra. Luego las manos, pues unos las haremos más claras y otros más oscuras. Los bigotes exactamente igual. Las caras pues exactamente igual. Y los vestidos luego va en gustos. Podéis hacerlos del color que queráis, el que más os guste. Con lo cual no os he puesto los colores para que vosotros y vosotras pues los hagáis a vuestro gusto. Así que dicho esto, voy a recortar las piezas y una vez que las tenga recortaditas, pues nada, os sigo explicando cuál va a ser el siguiente paso. Y ya tengo todas mis piezas recortadas. Si os fijáis, en el papel pone cara 1 y cara 2. La cara 1 sería para Melchor y Gaspar, que son los que llevan la corona, las que tienen los pinchitos arriba. Y la cara 2 sería para Baltasar, que es quien tiene la corona con el lazo. Yo voy a empezar con Baltasar, así que la cara 1 la voy a reservar. Y lo que es la cara y las manos las voy a traspasar a mis goma eva, ¿vale? Tengo aquí unas láminas de goma eva, las tengo con purpurina, lisas y normales. En la cajita de información os voy a dejar los enlaces para que podáis comprarlas. Y yo la cara y las manos las voy a hacer marrones, la barba y el bigote lo voy a hacer negro, el pie de la capa y las mangas las voy a hacer blancas, esto lo voy a hacer morado, en fin, voy a escoger yo los colores para hacer a Baltasar. Vosotros podéis hacerlos del color que queráis, el vestido como queráis, la corona del color que queráis. Yo voy a escoger unos colores aleatoriamente y ya con esos colores voy a hacer los 3 Reyes Magos. Pero en este caso me vais a ver cómo hago a Baltasar. Y es simplemente ir calcando las piezas en la goma eva y recortándola. No tiene complicación ninguna, es muy sencillo. Entonces, pues bueno, como es muy sencillo, pues nada, me vais a ver aquí a cámara rápida cómo lo hago y listo. Así que nada, me pongo con ello.
Una vez que tengo todas mis piezas recortadas en goma eva, vamos a ensamblarlas. Yo voy a utilizar silicona líquida fría, pero también podéis usar silicona caliente o cualquier otro pegamento de contacto. A mí me gusta utilizar esta silicona fría porque me permite rectificar si me equivoco a la hora de poner alguna de las piezas. Entonces, pues voy a ir comenzando con el ensamblado de las piezas. La primera pieza que voy a colocar va a ser esta de aquí, y como tiene adhesivo, pues simplemente la voy a pegar, no voy a hacer nada más que poner esta pieza aquí centradita. Y la voy a poner un pelín por debajo de la línea de lo que es el vestido. A continuación, esta pieza va a ir aquí, metida, aquí encajada, así, con lo cual voy a aplicar silicona por esta parte de aquí atrás. Voy a encajarla así y voy a aplicar la silicona por la parte de atrás para ensamblarla. Así, de esta manera. Y a continuación voy a poner las manos en la parte de aquí abajo. Voy a poner una mano aquí. Y esta otra manita aquí. Así. Y ahora ya sí puedo levantar y ensamblar por aquí abajo. Poner un poco de silicona aquí y en la palmita de la mano y ensamblar la pieza. Vale. Voy a poner la parte inferior del vestido. Esto va a quedar por aquí encima, así que voy a echar la silicona por aquí. Voy a ponerle las mangas, que va a ir una aquí y esta otra aquí. Así que voy a pegarlas. Así, y ahora la otra por aquí. Voy a aplicar así la silicona. Y por aquí voy a darle un punto porque se queda como muy subido y no me gusta. Así. Vale, una vez que tengo esas piezas, voy con la barba. La barba va a ir colocada aquí. Así que pues voy a echar silicona en toda esta parte. Voy a pensar cómo pongo la cara, porque esto tiene miga. Así, la voy a poner así mejor, que parece que encaja mejor. Así. Y esta pieza aquí. Vale, voy a encajar estas piezas aquí. Voy a pegar también lo que es el bigote. Así. Ahí. Esta pieza la voy a pegar aquí. A modo de brillante. La verdad es que es muy sencillito de hacer. Así que nada, voy a terminar de pegar las piezas, que se seque todo bien. Y ya cuando esté todo seco, vuelvo y os sigo comentando. Una vez ensambladas todas las piezas, con ayuda de un rotulador de punta fina, voy a hacerle al muñequito los ojos.
Voy a pintarle así dos ojitos. De esta manera que estáis viendo. Vale. Y así es como va a quedar nuestro Baltasar. De la misma manera que me habéis visto hacer este, también he hecho a Melchor y a Gaspar. Así que ya una vez tenemos los tres Reyes Magos, como veis, también les he hecho con algunas notas de purpurina para que quede un poquito más gracioso. Pues una vez que los tenemos los tres, vamos a hacer el sobre con el que vamos a decorar estos reyes, y para que nuestro hijo o hija o nieto, nieta, amigo, amiga, vuestros más pequeños puedan meter pues sus cartas para los Reyes Magos. Así que nada, vamos ahora con el siguiente paso. Y ahora vamos a ir con el siguiente paso. El siguiente paso es coger una lámina de fieltro del color que queráis. Yo en este caso le he cogido rojo, en color rojo, porque creo que combina muy bien con los Reyes Magos en los colores en los que yo los he hecho. Pero podéis escoger la lámina de fieltro en el color que queráis. Y la tenéis que cortar a unas dimensiones de 56 centímetros de ancho por 28 de alto, ¿vale? 56 por 28. Y vamos a hacer una cosa, a 18 centímetros, con ayuda de una regla, os ponéis en una tabla de corte o le hacéis dos puntitos, como he hecho yo aquí, cogéis una regla y hacéis la marca, o sea, la dobláis para que coja la forma en esos 18 centímetros. Y por el otro extremo hacéis lo mismo, marcáis unas líneas a 18 centímetros, unos puntitos, y dobláis para que se os quede de esta manera, ¿de acuerdo? Que es como vamos a hacer nuestro sobre. A continuación, yo lo que he hecho ha sido marcar unas líneas a ver que os voy a decir la distancia, a 4 centímetros. He marcado aquí un puntito a 4 centímetros y aquí otro puntito a 4 centímetros. Y aquí le he marcado otro a 14 centímetros, que es la mitad. Entonces lo que voy a hacer con ayuda de una regla y un boli, bueno, voy a coger un boli rosa para que no se marque demasiado, va a ser hacerle así una línea y aquí otra línea. A ver dónde está mi marca. Aquí y aquí. Así. No sé si la estáis viendo. Aquí una línea y aquí otra. Y con ayuda de una tijera, pues voy a cortar por la línea que acabo de hacer. Yo utilizo una tijera porque para utilizar un cúter tiene que estar muy afilado, porque si no el fieltro se os puede arrugar. Entonces, pues bueno, yo lo hago con una tijera porque a mí me resulta más fácil. Pero también podéis cortarlo con un cúter, no hay problema. Y este otro piquito le hago así. Vale, una vez que tenemos esto cortado, ¿veis? Esto va a quedar después así. Vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Vamos a coger la mitad de aquí, que son 14 centímetros. Voy a posicionar esto aquí. Y a la altura de 12 centímetros voy a marcar un punto justo en la mitad, que son 14 centímetros. Vamos a ver. Yo ya lo tengo aquí marcadito, pero bueno, para que lo vierais. Así. Dejamos aquí, os lo voy a repetir, dejamos aquí una distancia de, desde arriba, de 12 centímetros aquí, y hacéis un puntito. Y luego hacéis exactamente lo mismo. Trazáis dos líneas, pero esta vez que vaya de la punta al puntito. De la esquina al puntito que acabamos de hacer. Una así y otra así. ¿Vale? Así. Y a continuación, con la ayuda de la tijera, pues voy a hacer lo mismo. Voy a cortar de esquina al puntito.
Es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Hasta el puntito y ahora cojo por el otro lado y lo mismo, corto hasta el puntito, así. Vale, y este va a ser mi sobre, ¿de acuerdo? Va a quedar así. A continuación, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer 2 costuras, yo lo voy a hacer con la máquina de coser, todo lo que es esta parte y todo lo que es esta parte. Podéis coserlo a máquina o podéis coserlo a mano. Yo lo voy a coser a máquina porque tardo menos, pero si no, pues cogéis y con aguja pues lo coséis a mano, que no tiene ninguna complicación. Entonces yo me voy a ir a la máquina de coser y voy a hacer 2 costuras, aquí y lo coso a la máquina, que tardo mucho menos. Y luego a la hora de poner el cierre, pues lo vemos a continuación. Primero voy a coserlo y ahora os sigo comentando. Y ya vengo con mi sobre cosido. Si os fijáis, lo he cosido muy al borde para que no quede demasiada tela sobrante. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es el cierre, porque si no el sobre, pues veis, parece que cobra vida. Entonces vamos a ver, lo siguiente que voy a hacer va a ser coger mi corner chomper y redondearle esta esquinita. La voy a redondear a 1/2 de pulgada. Vamos a ver, para que quede pues un poquito más elegante. Si no tenéis esta máquina, no os preocupéis, con la tijera lo podéis recortar a mano, no hay ningún tipo de complicación. ¿Veis? Y ya ha quedado recortado. Y a continuación, con este tipo de velcro adhesivo, yo os voy a dejar, no olvidéis en la cajita de información todos los enlaces por si queréis hacerlo. Esto tiene 2 partes, una que es rugosa y otra que es suave. Pues vamos a colocar la parte. Vamos a coger aquí uno de ellos, este primero. Voy a coger la parte suavecita y la voy a colocar, mejor voy a coger la parte rugosa, perdonad, voy a coger la parte rugosa y la voy a colocar aquí. Y la parte suavecita la coloco encima. ¿Veis? Y ahora ya sí, con cuidadito, cerramos y apretamos. Y ya se nos va a quedar, ¿veis? Pegadito. Ya está. ¿Veis? Súper sencillo. Podéis ponerle un snap si queréis, o podéis ponerle aquí un trocito más de fieltro y hacer como que el sobre se meta por la cinta que pongáis aquí. Pero yo pues lo voy a dejar así porque me gusta más. Y a continuación, pues ya por último, va a ser pegar nuestras figuritas al sobre. Voy a poner a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y lo voy a pegar con la pistola de silicona caliente. Esto sí lo voy a pegar con silicona caliente porque, bueno, como no voy a tener que modificar las piezas, es simplemente pegar, pues lo voy a pegar con la silicona caliente. Así que nada, me voy a poner con ello inmediatamente.
Y ahora sí, ya vengo con el sobre terminado. No sé si conocéis la ley de Murphy, pero basta que esté grabando un vídeo para que la pistola de silicona pues se quede sin batería y no pueda pegar yo todos los elementos. Pero bueno, tengo otra de repuesto y bueno, pues ya ha quedado bien pegadito, como podéis ver. Y así es como va a quedar nuestro sobre, que va a contener nuestra carta de los Reyes Magos para nuestros pequeños y pequeñas, que yo sé que les va a entusiasmar en cuanto la vean. Así que nada más, mis amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis compartir para que el canal siga creciendo. No olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!